Nacional. Nacional. Soy nacional. Nosotros nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, nacional. Continuamos entonces con más para ustedes. Ya está en cabina. Entonces, nuestros invitados, estamos con Pedro Angulo, con Víctor Hugo Quijada. Además, nos acompañan ambos, Héctor Lex, decano del Colegio de Abogados de Lima, y analista político también, Víctor Hugo Quijada. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Vamos a seguir conversando de lo que sucede. En principio, tenemos a una comisión permanente que está sesionando en estos momentos en el Congreso. En estos momentos, no sé si siguen sesionando, pero bueno, han estado sesionando la comisión permanente. Hay algunos miembros de la comisión que se han retirado, básicamente de la izquierda, porque no han estado de acuerdo con la votación que se ha hecho precisamente para darle funciones al presidente de la comisión de enviar, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional esta medida cautelar. ¿Eso funciona o no funciona, que es lo más cuestionado en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, gracias. Saludos al doctor Angulo y gracias por la invitación y saludos a todos los seguidores a nivel de todo el Perú. Evidentemente estamos ante acciones nulas y hasta fraudulentas, podría decir, por parte de esta comisión permanente. Desde el momento que se disolvió y se emitió el decreto supremo 165/2019, ya el Congreso está disuelto en aplicación de lo que el presidente, el artículo 134 de la Constitución Política, y claramente todos los actos que devienen son nulos, salvo los que dictamine la comisión permanente respecto a aspectos presupuestales y quizás administrativos y de organización. Para hablarlo en términos sencillos, dejar la casa en orden para el próximo Congreso, porque las próximas elecciones son en enero del próximo año. Y uno de los requisitos, y acá el doctor, que es constitucionalista, seguramente lo precisará mejor que yo, uno de los requisitos para la demanda competencial es de que el Congreso como tal, es decir, haya un acuerdo total plenario para su demanda. Y aquí ya no existe Congreso, lo que existe es una comisión permanente. Por lo tanto, en mi opinión, si bien es cierto, tienen su derecho a plantearlo, yo opino y pienso, desde el punto de vista legal, de que al momento de su interposición será rechazada linealmente, declarándose improcedente, porque no tendría legitimidad para obrar activa. Esto quiere decir de que no va a prosperar y no creo que haya un procedimiento de fondo por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Doctor. Bueno, de lo que se trata es precisamente de salir del estado de permanente crisis, de obstrucción. Lamentablemente parece que todavía los congresistas no lo entienden y continúan dando manotazos de ahogado. Creo que no va a tener mayor repercusión las cosas que pudieran hacer, porque en estos momentos lo que todos estamos esperando es que se dé un orden para salir del marasmo en que hemos estado. Ya se han llamado elecciones, el Jurado Nacional ha cerrado el padrón electoral, se han dispuesto ya algunas medidas que nos hacen ver que como que la luz está al final del túnel. Ojalá que en los días que vienen pues los congresistas se calmen, vuelvan a la realidad y empiecen a hacer su trabajo. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de la discusión o que se ha armado en la comisión permanente, el mismo Lechea dijo en algún momento: sabíamos que la votación iniciada para la elección de miembros del Tribunal Constitucional iba a ser detonante de la disolución del Congreso. Es decir, ellos mismos sabían qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, eso también me lleva a preguntar, hoy salieron al mediodía diciendo: señor presidente, si usted renuncia, nosotros también renunciamos, que era parte de lo que se había planteado, ¿no es cierto? Claro, ahí yo creo que no estuvieron muy ajustados cuando hicieron decirle al presidente como que se había dado una interpretación. En realidad lo que sucedía era una situación de hecho. Efectivamente, cuando los congresistas empezaron a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, evidentemente estaban desoyendo lo que era la cuestión de confianza. Era una cuestión material. Digamos, yo si me pongo en la situación de asesor, diría a la persona que me pregunta: uy, ¿me están acatando? No. Pues materialmente no lo están haciendo un acto absolutamente de desconocimiento, diríamos que no le dieron la confianza en ese momento. Esperar que se diera la reunión y la votación, digamos, sería como ingenuo, ¿no?
Aquí ya patearon el tablero y bueno, lo que correspondía era lo que finalmente hizo el presidente, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trámite? Abro la discusión para que podamos conversar libremente, y es, ¿cuál es el trámite ahora que han aprobado los congresistas en la comisión permanente, o los miembros de la comisión permanente han aprobado mandar esta medida cautelar al Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Yo quisiera terminar con la otra pregunta que Sí, quedó, claro. porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Ahora el presidente Olaechea dice como que, bueno, ahora tiene la opción el presidente, pero la cuestión fue luego de que ellos no acataron lo que él ofreció, la reducción del periodo presidencial, con la idea de que el Congreso hiciera lo mismo, con un acto de generosidad, y el Perú ingresara ya pues una etapa electoral, pero ellos no lo quisieron hacer. Ahora, cuando están cerrados, de pronto ellos quieren como voltear la torta y decir, nosotros ganamos. Bueno, se supone que si el presidente en estos momentos ya no tiene la obstaculización del Congreso, teóricamente lo que se va a dar precisamente es hacer gestión. Ujú. Entonces se van a poder dar la situación que antes no se pudo. Pedirle a él que ponga su cabeza para que se la corten es un absurdo, Ya ¿no? no tiene sentido, No tiene digamos. sentido. Ujú. Bueno, yo coincido con lo que el doctor menciona, ¿no? Es más, yo podría añadir de que me parecen las declaraciones del presidente de la Comisión Permanente, Olaechea, imprudentes y temerarias, ¿no? Porque ya se dictaminó una orden, ¿no? Y es más, me parece vergonzoso, incluso haciéndole juramentar eh, a la Arauz. señora Arauz, con que, bueno, felizmente ya renunció a la vicepresidencia, lo cual tampoco procede porque ya no hay Congreso. Y de repente, para ampliar lo que menciono, tampoco procedería ni lo que mencionó el señor Olaechea pidiéndole que vayamos a elecciones, cosa que ya se planteó con el proyecto de adelanto de elecciones, el cual fue rechazado y que fue consecuencia de esta disolución. Además de eso, también, así lo valoraría el presidente, no podría, porque ante quién presentaría su renuncia, que ya no hay Claro. Congreso, ¿no? Y no solamente por parte de los que han quedado en el Congreso, ¿no? Me parecen imprudentes, y yo sí también hago un llamado a la ecuanimidad de la clase política, de los que quedan al menos, y de varios sectores de la prensa y de analistas, abogados y constitucionalistas que parecieran que fueran a medida porque defienden algo que ya no tiene sentido. O sea, ya la decisión se tomó, era la única forma de salir de esta crisis. El presidente el día domingo lo anunció. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 129, fue a declarar su cuestión de confianza, incluso hasta le cerraron la puerta, y obviamente, fácticamente, al momento de elegir a este señor Ortiz, que dicho sea de paso, no creo que llegue a asumir como miembro del Tribunal Constitucional, porque haya habido un pedido incluso del señor Olaechea también respecto a la resolución legislativa, que no se puede publicar, porque es muy cuestionada la forma, hasta con suplantación de votos, ¿no? Eso es otra cosa. Él está pidiendo justamente que de una vez Ortiz forme parte del Tribunal Constitucional. Pero eso no se puede hacer porque no ha terminado. Si bien se votó antes de la disolución, ¿cómo funciona eso? No, realmente es una situación bastante compleja que no debería de haberla puesto en cuestión al presidente de la comisión permanente, porque además lo deja mal, dado que se trata de su primo, ¿no? Aunque él diga, yo no voté, me abstuve, pero generalmente ya se sabe pues que esas cuestiones se hacen por abajo, ¿no? Y hasta se negocian los votos. No sé cómo habrá sucedido en este caso, pero lo real es que no le hace nada bien el hecho de que pretenda que se le tome juramento, que ingrese al Tribunal Constitucional. Pero puede procesalmente, o sea, digamos, Ya lo dijo Espinosa Saldaña, ¿no? En Ya lo realidad, dijimos. eso sería un procedimiento que claro. va a tomar 3 o 4 meses y que tendría que pasar por ciertos condicionamientos que no se han dado. Ujú. ¿No sería mejor también que él diera un paso al costado? Definitivamente, no sería lo Sería lo razonable, prudente, ¿no? razonable. Tal como la señora Arauz, que me parece que ahí ha tenido un gesto inteligente y razonable al ponerse de lado, ¿no? Porque generar la idea hacia el extranjero, porque acá creo que la mayoría de peruanos ya entendemos en qué estamos. Y hay gente que todavía trata de insistir en que hay una crisis y que todavía la situación se pone cada vez más grave, es una tontería. Realmente es la imaginación de ellos que creen que todavía tienen un atisbo de posibilidades de encaramarse en el poder. Pero la realidad es que no, aquí ya hay un poder consolidado, el presidente ha recibido el respaldo de muchas instituciones, diríamos casi la totalidad de las importantes, ya hay en marcha un periodo electoral
y entonces pues cómo se va a retroceder de eso, ¿no? Ujú. Ella lo entendió y bueno, decidió apartarse. La OEA fue, ¿no es cierto? Sí, Algo sí. muy valioso, muy importante ayer. Así, evidentemente, desde que primero las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque hay que recordar que todo lo que los abogados estudiamos es teórico, pero digamos la ejecución de los actos o quien al fin y al cabo otorga el poder consolidado es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes han respaldado al presidente constitucional, en lo que, como establece el artículo 167, porque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, también sí pareciera de que aún hay un sector que vive una realidad paralela, que pertenecen a este grupo de que piensan de que al pueblo se le gobierna y no se le escucha, cosa que ahorita, si uno sale a las calles, siempre el termómetro es de que están felices. Parece que hubiéramos clasificado, creo, al Mundial, porque la gente quería salir de esta situación, de este entrampamiento, y esta era la única salida. Ahora, la OEA, para terminar el razonamiento, incluso ha dicho, ¿no?, que esta es la vía, la única forma constitucional es a través del tribunal, donde se debería discutir y que ellos respetan la autonomía del Perú y reconocen, en este caso el presidente constitucionalmente, pero por el lado del Tribunal Constitucional yo no creo que prospere ningún tipo de acción. Doctor, ¿no? usted no me contestó sobre el Tribunal Constitucional. sobre el Sí, yo procedimiento. también creo que es difícil, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional está para dirimir conflictos entre poderes, generalmente dentro de la normalidad. Nosotros hemos estado en un estado de anormalidad, en un estado de crisis permanente, de obstrucción, de enfrentamiento, de falta de diálogo, de continuas peleas. Entonces la realidad es que teníamos que salir de eso y efectivamente si el gobierno se consolida con el pronunciamiento de la policía, del episcopado, de las Fuerzas Armadas, de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de la calle. Hay respaldo de Entonces, provincia, claro. definitivamente el Tribunal Constitucional sería un absurdo que considere levantar a un muerto y decirle tú tienes el poder y que, bueno, y cómo hago el reconocimiento, lo mismo que reconoció la Echea, ¿no? Pero ¿qué puede hacer si Pero- el ejército? Entonces, sería generar una inestabilidad donde ya no existe, porque el Perú se está estabilizando. ¿Pero qué hace el tribunal? No contesta. Pueden hacer varias salidas, ¿no?, dentro de lo formal, pero lo que yo digo es que me parece que sería un absurdo que alguien tenga en imaginación que se va a tocar a un poder ya consolidado Claro. que le da horizonte al país, que genere estabilidad, gobernabilidad, más bien para generar el marasmo. Eso es imposible, ¿no? El Tribunal Constitucional está conformado por personas inteligentes, racionales, que evidentemente tienen que ver una salida que sea acorde a lo que un país requiere Bien. para gobernarse bien. Señores, les voy a pedir un momentito para ver qué es lo que está pasando en el Congreso de la República y seguir conversando sobre este tema. Así que nos vamos al Parlamento Nacional en la sesión de la Comisión Permanente. Carlos Chincha se encuentra ahí. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carla, buenas noches. Efectivamente, continúa la sesión de la Comisión Permanente en la sede del Congreso. Hace unos instantes se ha aprobado solicitar a la Procuraduría para que se tomen acciones legales sobre la disolución del Congreso y exhortar al Ministerio Público que se retire de las rejas de las inmediaciones del Parlamento. Eso fue con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En estos momentos se encuentra en votación respecto. Han hecho una solicitud para que los integrantes que no pertenecen a la comisión permanente, es decir, los excongresistas, devuelvan los pasaportes diplomáticos. Asimismo, la comisión permanente autorizó a su presidente Pedro Lechea a presentar una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que dirima sobre la situación política del país. Esto fue aprobado con votos del Fuerza Popular, Contigo, Cambio 21, Alianza para el Progreso, Acción Popular, el APRA, Acción Republicana y Unidos por la República. Los integrantes de la Comisión Permanente cuestionaron que no se pueden establecer mecanismos para señalar si ha sido aprobado o no la cuestión de confianza. Asimismo, Salvador Eresi, vicepresidente de la Comisión Permanente, indicó que el Pleno le iba a otorgar la confianza al Ejecutivo. Esta medida fue aprobada con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Previo a ello, integrantes de la Comisión Permanente de Nuevo Perú, Frente Amplio, Bancada Liberal y Peruanos por el Cambio se retiraron de esta sesión debido a que Pedro Lechea rechazó una cuestión de orden para definir las competencias de la Comisión Permanente. Indira Wilca, en declaraciones a la prensa, indicó que la Comisión Permanente pretende dejar sin efecto la disolución del Congreso ante el Tribunal
Constitucional. Ese es el panorama que tenemos esta hora de la noche, Carla, y justamente ya se ha suspendido esta sesión de la Comisión Permanente. Adelante, estudio. Muchas gracias a nuestro compañero. Le damos pase a Jordi. En la hora en todo el Perú, 8 de la noche con 24 minutos, 8:24. Seguimos entonces conversando con nuestros invitados luego de saber y actualizar un poquito más la información de lo que está sucediendo en el Congreso. Se ha suspendido entonces la sesión. Señores, estamos conversando aquí con el doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y con Víctor Hugo Quijada, analista político. Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, de lo que podría suceder, cuál podría ser la eventual respuesta o no respuesta, en todo caso, del Tribunal Constitucional ante esta cautelar que ha aprobado la Comisión Permanente en la sesión del día de hoy. Bueno, se ha suspendido finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué significa el hecho de que varios congresistas, 6 en total, se hayan levantado y se hayan ido también, ¿no? Bueno, es una respuesta política, más que todo a las acciones, digamos, inmaduras, hasta fraudulentas, podría decir, de lo que queda del aprismo, fujiaprismo ahí como comisión permanente, que responde pues a que no quieren participar, por más que sean de izquierda, porque yo no coincido con los señores de izquierda, pero digamos, los que se han levantado ahí, independientemente de su ideología, lo que no quieren es respaldar acciones que incluso le pueden costar acciones penales en el futuro, porque estamos hablando de usurpar funciones, estamos hablando de desobediencia a la autoridad, que son delitos que pueden ser penados hasta con 8 años, ¿no? Bueno, pero ellos son comisión permanente, ellos están, digamos, en su total uso de funciones. Sí, ¿no es pero cierto? estamos hablando de que está discutiendo la presentación de una medida cautelar. Ok. Y hay que recordar de que en procesos constitucionales hay que esperar que se admita la demanda para presentar una cautelar, salvo acciones de habeas corpus o acción de amparo, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional ni siquiera podría adelantarse a admitir siquiera una medida cautelar, porque hay que recordar que la discusión de fondo es posterior a la demanda. Es decir, yo pienso que ahí ni siquiera debería de rechazarse, o sea, lo que debería pasar es que el Tribunal Constitucional de plano rechazar liminarmente ni siquiera la admisión. Lo que sí podría presentar es la demanda, pero seguramente habrá un pronunciamiento improcedente, como lo he mencionado, ¿no? Doctor Angulo, como lo refiere también aquí, ¿podría haber acciones legales contra aquellos congresistas que se quedaron para votar, por ejemplo, por esta medida cautelar? Puede ser, claro. En realidad, si miramos que lo que están haciendo es tratando de el orden que se está constituyendo, de afectarlo, definitivamente sí. Lo que hemos escuchado es continuas quejas, todo el mundo está como que con su pliego de reclamos de las cosas que han sucedido, y en vez de lo que más o menos el país espera, serían algunas acciones constructivas de parte de la Comisión Permanente, ¿no? Alguna iniciativa en favor de la ciudadanía, en favor del bien común, pero ellos nuevamente lo que están es como juntando sus pertrechos de guerra, a ver, buscando un round más, ¿no? El boxeador ya medio groggy, un poco ya desmayándose, pero nuevamente preparándose para dar un cabezazo. ¿Cuánto tiempo más? Porque, o sea, ¿cuánto tiempo más se puede resistir esta situación? Porque parece ser que se va a ir decantando con los días, ¿no? Pero ¿cuánto más puede resistir una Yo creo situación que así? es una provocación a la calle, ¿no? Porque la calle ya se había calmado, ya los ciudadanos están en su casa, pero si ellos continúan con estos actos, definitivamente otra vez lo que va a hacer es que vamos a tener gente en la calle protestando contra ellos, porque se supone que la Comisión Permanente, que es un núcleo de los líderes, que se supone que son las personas más inteligentes, la más de experiencia, habilidad, cautela, ¿no? Prudencia, lamentablemente no lo están demostrando, ¿no? Es una pena. Ujú. Ahora, el tema de Mercedes Arauz que se quedó colgado, si bien no puede renunciar según la ley, ¿no es cierto? Porque ante quién renuncia, en fin, simbólicamente es potente, ¿no es cierto? Porque de alguna manera le ha quitado peso, porque le ha quitado bastante peso. Es un gesto político muy importante, ¿no? Definitivamente, porque señala la realidad de que ella no podía oponerse a un poder consolidado, ¿no? Ella no puede generar ministros, un gabinete, asesores, un espacio donde gobernar, nada, ¿no? Realmente, y supongo que la idea también era dejar de hacer el ridículo, ¿no? Sí, efectivamente, aquí lo que se estaba tratando de hacer es puro teatro, en verdad,
que no le hacía bien al país y porque confunde a la ciudadanía, ¿no? Y aquí, en vez de que ellos den un paso al costado y se vayan a su casa y dejar a la comisión permanente terminar de hacer lo poco que hay que tienen todavía por hacer, hay que recordar, ¿no?, que el único poder constituido es el del presidente, y el único poder constituyente es el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo se ha manifestado, ¿no?, a través de cuando salió a la calle, ¿no? Y es más, hasta sí lamento que hayan habido acciones hasta de un poco de violencia contra los excongresistas, pero ellos mismos se lo buscaron, ¿no? Entonces, aquí lo que realmente importa es de que hemos salido de esta crisis, y esto se plasma, ¿sabes cuándo? Incluso en el aspecto económico. Por ejemplo, el dólar se ha mantenido. No ha habido, como se especulaba, que iba a haber gran crisis. El mismo doctor González Izquierdo ha manifestado su pronunciamiento indicando de que no va a pasar nada, y tal cual, ¿no? Y es más, o sea, yo no sé por qué en tantos medios se estaba vendiendo el hecho de que esto era lo peor, cuando en Canadá pasó algo similar, hace no mucho, en España, independientemente que sean distintos sistemas políticos de organización, porque al fin y al cabo la disolución de un Congreso es un instrumento constitucional para salir de una crisis, de un entrampamiento, que es lo que teníamos. Entonces, el presidente ha actuado conforme a ley, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución. Ahora, ¿no será que están un poco desesperados porque o sea, digamos, lo que está sucediendo en Brasil, los codinomes, es un ingrediente más que se está viviendo por estos días, ¿no? Definitivamente, ¿no? La realidad es que pueden haber más personas que en este momento todavía no se conocen, pero que ellos sí, ellos son los que tienen que saber si es que recibieron dinero para sus campañas, y evidentemente pueden temer que sus nombres de pronto salgan a conocimiento público, que se les empiece a investigar, y era una razón por la cual pelear hasta el último, tratando de aferrarse al poder, no perder la inmunidad, etcétera, ¿no? Razones por las cuales fue que no aceptaron la proposición del presidente. Ahora, nos tenemos que ir, pero ¿qué pasa con los congresistas que tienen, porque son 13 creo que tienen sentencias del Poder Judicial, ¿no? Excongresistas, ya hay que decirles, ¿no? O miembros del disuelto Congreso. ¿Qué pasa con ellos? Porque van a perder la inmunidad en 30 días. Así es, en 30 días ellos ya pueden ser sujetos de cualquier medida que en estos momentos ya se tendría que estar tramitando por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso del congresista Viera ya se tramitó un impedimento de salida, Así ¿no? es. O sea, lo único que tiene, pues, estos 30 días, inmediatamente las penas surgen en ejecución, y ahí sí es responsabilidad del Poder Judicial estar atento y realizar las coordinaciones necesarias con el Ministerio del Interior, que es la policía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a que se eviten, o inmigraciones para que evite cualquier tipo de fuga, ¿no? Porque aparte de eso falta la última declaración del señor Barata, donde hay más personas que están implicadas y que definitivamente esto va a ser una bomba, y esa de repente ha sido su justificación, por eso que querían elegir un tribunal constitucional expreso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a ambos, nos hemos quedado cortos, pero seguramente vamos a seguir conversando, falta todavía la elección del gabinete, así que seguramente vamos a estar conversando sobre eso. Muchas gracias por la invitación. Con nuestros invitados, el doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y Víctor Hugo Quijada, analista político. Hacemos una pausa. Nacional. Nacional. Soy nacional. Nosotros nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, nacional.